Bien, continuemos con nuestro ejercicio. Supongamos que tenemos un tablero, tenemos el tablero diseñado y yo lo que quiero es cambiar algo de alguno de los componentes, ya sea el texto, los colores, la forma, etcétera, los títulos. Yo quiero modificar eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Fácil. Lo primero que haces es seleccionar el componente. Si yo quisiera este, pues le doy un clic. Pensemos que es este. Entonces le di el clic. Si ven que él se resalta, él sobresale, listo. Eso quiere decir que lo tenemos seleccionado. En esta parte, por eso dejé las visualizaciones grandes para poder dar detalle. Mira que acá hay un icono que es como un rodillo, ¿no? Vamos a entrar al rodillo. El rodillo tiene unos valores particulares muy interesantes y tienen que ver con lo que estás viendo del componente. Entonces mira que hay unos parámetros generales en donde los puedes acotar, los puedes modificar. Son atributos de qué? De ese objeto. El ancho, la posición en X, la posición en Y, el alto. Eso lo tendemos a hacerlo con el mouse, entonces no nos complicamos mucho con eso. Pero hay otros atributos que van a ser muy interesantes. Por ejemplo, el eje X tiene unos valores para que tú parametrices el eje X, inclusive colocándole valores, colocándole textos, modificando sus colores, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo nos cambia? Miren que cambia el color del texto, pero dejémoslo en negro. Bien. Y dejémoslo un poquito más grande. Entonces mira que ahí empiezas a modificar, por ejemplo, los textos del, eh, si ven, los textos del componente. De acuerdo al componente, pues él te va a dejar modificar sus atributos. Lo que quiero que entendamos acá es que aquí vas a jugar con eso para acomodar ese componente a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a lo que tú necesitas o a lo que tú requieres. Y eso sí implica pues que tengas una interacción, pero entre otras cosas es una interacción muy fácil porque lo único que haces es seleccionar el componente y jugar con esos elementos como cuando juegas en Word. Entonces, es así de fácil. Entonces, mire, tengo etiquetas de datos. Yo puedo decir que las etiquetas se muestren si ven que aparecen unos numeritos o que se quiten. Si se muestran, pues esas etiquetas tienen unos atributos, color, tamaño, el tipo de fuente. Todo es modificable, muy interesante. Si quieres poner un fondo acá, pues lo puedes hacer, mira. Yo quiero que esa gráfica, pero te tengo unas barras claras, entonces hay que poner un fondo oscuro, pongamos un azul oscuro, para que resalte. Y entonces tú comienzas a jugar con eso y comienzas a hallar como el color que mejor te quede para tu gráfica. Y ese tipo de cosas lo puedes hacer por acá. Entonces modificas, pones colores en los datos, cambias las etiquetas de esos datos, el título. Te enfocas básicamente en todos los atributos que tiene tu tablero, en particular el componente que quieres cambiar. Lo que quiero que entiendas es que aquí es donde lo vas a encontrar, donde está ese rodillo. Si quieres cambiar algo, un borde, una sombra, un fondo, un texto, un título, lo que quieras cambiar de tu objeto, lo vas a hacer ahí. No hay necesidad de entrar a profundizar cada uno de los tipos de fuente. Lo que debes entender es cómo llegar rápidamente ahí. Entonces, si te toca cambiar el aspecto visual de un componente, ¿cómo lo haces? Entonces vas ahí y lo configuras. Mira, muy fácil, muy simple, es muy intuitivo y es muy entendible, porque que no le digan tipo de fuente, tamaños, realmente eso es lo que estamos buscando. Entonces, muy bien, continuemos con este curso.